Doctor, Muchísimo. cuéntenos un poco. La ciudadanía conoce el caso de Lisbeth Baquerizo, fue muy comentado, sobre todo por el tratamiento que le habían dado al cuerpo de la persona que había fallecido. Cuéntenos un poco sobre la posición de su defendido y cómo va ese tema. Bueno, sin duda el femicidio de Lisbeth Baquerizo es un caso que ha conmocionado al país entero por la brutalidad y la drasticidad de la agresión. Y sobre todo es muy curioso porque en el marco de este crimen se empezaron a hacer ciertas diligencias o se empezó a direccionar el proceso hacia archivos expiatorios, lamentablemente, y no se atacó directamente el núcleo principal del asesinato, que es el asesino, que era lo lógico. Si es que hay un femicidio, usted tiene que enfocar toda la fuerza estatal del Estado en atrapar al femicida. En este caso, se acusó al doctor Marlon Heras, médico de profesión, de haber falseado el certificado de defunción de la señorita difunta Lisbeth Baquerizo. Se lo acusó de haber certificado, mediante su experticia médica, que la causa de la muerte de Lisbeth Baquerizo fue una muerte natural, cuando en realidad era más que obvio la masacre que había sufrido previo a su deceso, y cuando en realidad era más que obvio que había sido víctima de un femicidio. Con estos elementos de convicción se le formuló cargos y se le dictó una medida de prisión preventiva. Afortunadamente, en el transcurso de la defensa, hemos logrado probar, más allá de toda duda razonable, con pericias grafotécnicas especializadas, con peritos de la propia Policía Judicial, órgano auxiliar e investigativo de la Fiscalía General del Estado, que la firma que consta en el documento de defunción de Lisbeth Baquerizo no es del doctor Marlon Heras. Él no suscribió ese documento, él no estuvo en el lugar de los hechos, él fue víctima de un engaño de una tercera persona que, haciéndose pasar por médico, dio a entender que la causa de la muerte de la ciudadana Lisbeth Baquerizo era una muerte natural y no un femicidio atroz y escandaloso que debe ser perseguido y que debe ser sentenciado el verdadero responsable. Abogado Vanegas, en este sentido usted ha logrado momentáneamente, aunque en este tipo de casos, si se archiva, igual puede ser reabierto. Por eso digo, momentáneamente ha logrado desvirtuar cualquier responsabilidad sobre el doctor Heras. Y se ha demostrado grafológicamente, como dice usted, que no ha firmado ese certificado. Y también que se dirigen los cañones hacia chivos expiatorios, como normalmente suele suceder. No caen los peces gordos en temas financieros, sino que, o en temas de narcotráfico, sino que el que estaba conduciendo el carro, el que estaba conduciendo la lancha, y no el dueño de la mercancía en este caso, no quienes probablemente cometieron el crimen, sobre todo como se acusa al ex conviviente de esta señorita que murió tristemente. ¿Cuál será la estrategia a seguir en lo posterior? Bueno, es verdad que lo que hemos conseguido, la libertad de una persona inocente, es un logro importante, pero aquello no significa que vamos a bajar los brazos o que acabó la defensa. Nosotros hemos sido contratados y tenemos que pelear hasta el último minuto, no únicamente para certificar esa libertad, sino para lograr la inocencia, el sobreseimiento definitivo de una persona inocente que no tuvo en absoluto participación en el hecho. Y esto no lo digo yo, al final puedo sonar parcializado porque soy el abogado del médico, médico al cual todo el poder mediático le ha dedicado notas enteras dirigiendo la culpabilidad del mismo, o haciendo o aduciendo que el mismo era culpable, desconociendo la realidad de lo que consta en el proceso. Y es que la única forma de probar la culpabilidad o la inocencia de una persona es mediante las pruebas recabadas en un proceso. Y las pruebas recabadas en este proceso certifican, insisto, más allá de toda duda razonable, que el doctor Marlon Heras no tuvo participación en el hecho. Las versiones de los testigos presenciales, incluida la familia de la occisa Lisbeth Baquerizo, certifican que el médico Marlon Heras no estuvo presente en el lugar de los hechos. La pericia grafotécnica certifica que él no firmó el certificado médico. Las pericias y los testigos indican que fue una tercera persona, un maquillador, el que se hizo pasar por médico. Y este maquillador está preso. Y ok,
esto de algún modo u otro es lógico en el marco de lo que rige en el proceso, pero tenemos que seguirnos cuestionando dónde está el asesino y dónde está la familia del asesino, porque son ellos quienes deben obligatoriamente ser puestos tras las rejas y deben pagar por el atroz crimen que se ha cometido. Ahora, bueno, doctor, esto fue un problema mediático, ¿verdad? Siempre se cuestionó dónde estaba el asesino, dónde estaban los familiares, pedían justicia a los familiares de Lisbeth Vaquerizo, pedían que se los cojan presos, pero sí, en el momento de lo que es el sepelio, salieron huyendo y se fueron porque no hubo una agilidad para poderlos capturar. En el tema específico de su cliente, ¿cómo así el maquillador usó el nombre de su cliente? ¿Lo conocía? ¿Tenía algún tipo de contacto? Sí, en el marco de la pandemia, los médicos estaban autorizados para disponer con mayor agilidad el sistema del INEC, de la página web del INEC, para descargar certificados de las defunciones por COVID-19. Te recordará, estábamos todavía en época de pandemia y que los médicos tenían un rol protagónico, siguen teniendo, pero entre ese rol protagónico también actuaba el doctor Marlon Heras. Y dentro del escenario del COVID-19, más allá de existir un médico que deba certificar la muerte, existían también funerarias acreditadas para dar santa sepultura a las personas fallecidas. Este maquillador de apellido Anzuate, y lo digo con apellido sin ningún reparo, trabajaba para una funeraria que precisamente había contratado los servicios del doctor Marlon Heras, porque usted sabe que no se puede declarar la defunción de una persona sin un certificado médico. Entonces él previamente ya había trabajado con la funeraria donde trabaja este maquillador, y él, aprovechando este escenario, hurta uno de estos certificados, se hace pasar por médico. Mire la gravedad de esto. El día del lugar de los hechos, posterior al femicidio, se hace pasar por médico ante la familia y suscribe un certificado certificando, valga la redundancia, que la causa de la muerte fue una muerte natural, cuando a todas luces lo que estábamos evidenciando era un femicidio. Y esto más allá de toda duda razonable. Si usted es una persona con el cráneo partido, con signos de violencia, usted tiene que indagar, este es el protocolo, primero a la familia, primero al conviviente, primero certificar qué fue lo que ocurrió. Y si los indicios son claros y contundentes para certificar la existencia de un femicidio, usted tiene que iniciar las investigaciones en ese sentido. Todo esto se evitó por la actuación de este maquillador. Y en el mismo sentido, esta demora o esta pasividad direccionó también a que el femicidio de su familia se escape de manera cantinflesca, como usted bien dijo, el mismo día del sepelio. Es decir, esa es la gravedad del asunto ante lo que nos estamos enfrentando. Y yo he sido el primero que he defendido categóricamente que en este caso se debe hacer justicia. Y hacer justicia en este caso es sancionar y sentenciar al responsable. Pero no por ello, no por la falta del responsable presencialmente en el proceso, se puede buscar culpables donde no los hay. O se puede buscar sentenciar a personas que no tuvieron relación en el hecho. Ese es el caso de Marlon Heras. E insisto, no lo digo porque soy el abogado, lo digo porque lo dicen las pruebas del proceso. Y esas pruebas son las que conducen la realidad procesal de quién es culpable y quién es inocente. Y esas es que por eso le preguntaba, doctor, para poder entender y que nuestro público que nos escuche a través de las ondas de Radio Santiago 540M entienda su punto de vista. Porque si no, nos preguntaríamos cómo así suplantó la identidad. Pero ya con lo que usted nos ha comentado, de lo que ha pasado a lo largo de este proceso, podemos entender a qué se debe esta posición de ustedes, de que efectivamente el doctor Mera nunca estuvo presente ni tampoco participó en este tipo de delito, firmando un acta de defunción como que no pasaba nada, Gustavo. Correcto, abogado Héctor Gabriel Vanegas. En este caso también cabría que su defendido denuncie a este maquillador, pues, porque está utilizando hojas membretadas, certificados o este tipo de hojas con el nombre del doctor Heras. Sin duda, no solo que denuncie, sino también que demanda y exija la verdadera reparación integral por el daño y perjuicio que le ha ocasionado esta suplantación.
A la final del día, hoy celebramos la libertad de un inocente, es cierto, pero ese inocente estuvo 4 meses preso. 4 meses preso por un hecho que no cometió, por un crimen donde ni siquiera estuvo, por un certificado que no firmó. Entonces, eso también debe a nosotros alertarnos y debe también a nosotros ponernos de manifiesto en que muchas veces, por la presión mediática, por la presión, con todo respeto a los periodistas, se procesa injustamente a personas inocentes. Y en el transcurso del tiempo, en el marco del proceso, mediante las defensas técnicas, se demuestra en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, que esa persona que todos señalaron como culpable era inocente. Y ese es el caso de Sí, Marlon. abogado, pues usted sabe que también los periodistas se llevan de acuerdo a la información que recaban y que recaban por las autoridades que emiten los criterios y que informan a la ciudadanía, ¿verdad? Que informan a la ciudadanía a través de los periodistas cuál es la posición y cuáles son los hechos. Entonces, los periodistas se basan en base a los hechos que informan las distintas autoridades. Y por eso les agradezco mucho esta entrevista, porque nos permiten dar la siguiente página. Es decir, el capítulo después de lo que ya se dijo. Y hoy la realidad procesal, los hechos que usted menciona, es que toda aquella acusación que había fundamentado una prisión preventiva se ha desvanecido. Y por eso una jueza garantista, en el marco del debido proceso, aduciendo claramente que se han desvanecido los elementos de convicción que motivaron una prisión preventiva, ha decidido revocar esta prisión y poner en libertad, regresar junto a su esposo y junto a su familia a un hombre inocente. Correcto. Y la defensa técnica, como dice usted, ha hecho un buen trabajo. El doctor Heras necesita ser, de alguna manera, reintegrado en su prestigio por el tiempo de haber perdido, estando encerrado en la cárcel mientras se investigaba el caso. Pero vamos a la defensa técnica. O sea, en este caso, no es que somos inocentes hasta demostrar lo contrario, como dice la Constitución, sino que el acusado tiene que demostrar que es inocente con esta defensa técnica que se ha llevado bien, doctor Vanegas. Sí, digamos, lamentablemente ocurre así. Uno debería poder defenderse en libertad, porque la prisión preventiva siempre es de última ratio, y uno debería estar garantizado en su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Es decir, la prensa debería creer, más allá de todo el indicio que tenga de que una persona es culpable, la ciudadanía, la fiscalía, las autoridades de justicia deberían creer que una persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria y ejecutorial demuestre lo contrario, porque eso es lo que establece nuestra constitución que todos hemos consensuado y hemos elegido. Pero bueno, lamentablemente en la práctica existen circunstancias como esta, donde se relativiza o donde se hace perder contenido al principio de presunción de inocencia, y en ese sentido ocurren estas injusticias, que terminan siendo eso, injusticias, porque que una persona inocente esté en la cárcel un día, no 4 meses como estuvo el doctor Heras, un solo día, es ya una injusticia. Eso es lo que se evidencia por la presión, por obviamente un crimen tan mediático, necesitaba inmediatamente una respuesta, necesitaba inmediatamente un culpable, necesitaba inmediatamente un preso, porque la fiscalía, mediante estas prisiones, mediante estas notas de prensa diciendo que se está haciendo algo, desvía la atención de lo que realmente es grave, y es que el femicida se escapó. Exactamente. Sucede que mientras se investiga, se van los que supuestamente son los verdaderos culpables. Aquí queda la recomendación, doctor, que tanto abogados que tengan su estudio jurídico como el suyo, o médicos que tengan su consultorio, cuando se paren del escritorio frente a su cliente o paciente, no dejen nada membretado, ningún sello a la mano, porque mire, hay casos de médicos que se paran, queda ahí el recetario, el paciente puede coger y arrancar una hojita, después se inventa una firma y ya está. Así es. Uno nunca espera que pase nada malo, ¿no es cierto? Uno a la final tiene este antecedente de ser confiado, sobre todo los guayaquileños, los ecuatorianos. Somos gente confiada, somos gente que no espera que nadie nos haga daño. Pero lamentablemente vemos que podemos ser víctimas de situaciones como esta. Y situaciones como esta ponen en duda nuestro prestigio, nuestra credibilidad y nuestra libertad. Entonces, por supuesto que hay que recomendar ser muy cauteloso. Por supuesto que hay que recomendar tener mucho cuidado, tener una profunda cultura de prevención arraigada,
que de algún modo u otro nos redireccione o nos salve o nos proteja de, sin haber cometido un delito, ser procesado por el cometimiento de un delito. Muy bien, doctor. Perfecto, son importantes recomendaciones, Gustavo. Le agradecemos al abogado Héctor Gabriel Vanegas, abogado defensor del doctor Marlon Heras, por haber estado con nosotros y hablar con frontalidad referente al caso de su defendido. Muchas gracias, abogado. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirme contar la otra parte de la historia, que a la final es lo que debe hacer todo buen periodista, escuchar a los dos lados. Así que les agradezco y les aplaudo por ese gesto noble. Como siempre, es un honor y un placer esta invitación y compartir este espacio.